¿Qué tal, compañeros? Estamos en la sexta sesión, en el apartado de los contratos. Estamos en las instalaciones del IFIJUM con el maestro Genaro Medina, quien cordialmente nos invitó para escuchar cuestiones relacionadas con los contratos. Yo, por mi parte, procuraré hacer algunas preguntas que considero importantes, sobre todo para quienes no son abogados, y se vayan familiarizando con la terminología para efectos de llevar a cabo una buena traducción. Maestro, muchas gracias. Buenas tardes. Platíquenos, para empezar, ¿qué es un contrato o para qué sirve un contrato? Buenas tardes, jóvenes, alumnos. Buenas tardes, maestro. Efectivamente, el contrato es un acuerdo de voluntades, un conjunto de voluntades bilaterales entre dos o más personas, ¿verdad? Ese acuerdo de voluntades crea, modifica, extingue derechos y obligaciones, ¿sí? Podemos encontrar infinidades de contratos en materia mercantil, en materia civil, materia laboral. ¿Sí? Por ejemplo, en materia laboral, un contrato laboral, pues efectivamente es cuando una persona denominada trabajadora firma como trabajadora efectivamente y la otra persona como patrón acuerdan derechos, obligaciones, una acepta su condición de trabajador y la otra acepta su condición de patrón. En otro aspecto, un contrato en materia civil muy común de compraventa, pues uno acuerda ser comprador y el otro acuerda ser vendedor. Claro, siempre y cuando exista esa manifestación de la voluntad. Okay. ¿Hay alguna formalidad, algún rito para llevar a cabo un contrato? ¿Se necesita un tipo de papel especial? ¿Acudir ante alguna autoridad en especial? Efectivamente, el contrato debe cubrir varios requisitos. Uno de ellos es la voluntad, lo que tocamos al principio. Otro es la formalidad, ¿sí? O sea, no nada más de establecer el contrato o firmarlo y ahí va a quedar. No, al contrario, se debe de seguir todo un protocolo, ¿sí? Se manifiesta la voluntad, se establece por escrito y ya que se establece por escrito hay que darle fe pública, hay que ir ante una persona que tenga fe pública, en este caso un notario, y el notario es quien le da, quien lo sanciona con esa fe pública. Okay. ¿Es válido que se pongan cláusulas en los contratos, por ejemplo, el día en que las vacas den Coca-Cola, le voy a pagar $1 millón a esta persona? ¿Es válido eso? Las cláusulas son expresiones que cada una de las partes manifiesta, ¿sí? Claro, esas cláusulas van en algunas con una penalización y algunas otras no. Entendemos que esta manifestación de la voluntad, pues uno tal vez tenga toda la voluntad de cumplirlo y la otra persona, pues medianamente sí o medianamente no. ¿Y cómo lo cumplimentamos? Pues siempre y cuando agreguemos esas cláusulas. Se pueden establecer las cláusulas que quieran, siempre y cuando estén de acuerdo las partes, ¿sí? Y claro, un acuerdo puede ser unilateral, un contrato puede ser unilateral cuando una de las partes pues prácticamente somete a la otra mediante los requerimientos de la cláusula, es decir, que está sacando ventaja dentro de las cláusulas, pero las cláusulas deben de ir establecidas a ese acuerdo de voluntades. Por ejemplo, en su originalidad de esta situación de contratos, pues encontramos
el acto jurídico, y en sí el acto jurídico encontramos la celebración del matrimonio, Que es un contrato. que es un contrato. Acuerdan la voluntad, se hace todo el formalismo y el juez del registro civil lo sanciona con la fe pública. ¿Sí? Y ahí no hay ni ventaja ni desventaja de una y la otra parte, sino que existe al contrario todo un equilibrio entre ambas partes. Un ejemplo que podemos encontrar, digamos, más claro del acto jurídico, contrato, bilateralidad de las partes. Ok. Mencionaba hace un momento usted que puede haber contratos ventajosos. ¿Eso es a lo que le dicen un contrato leonino? Sí, sí, los contratos que en el término que lo manejo unilaterales, pues porque una de las partes, pues prácticamente, por ejemplo, tú vas a una empresa de vía móvil que oferta servicio móvil y efectivamente te ofrecen un conjunto de cláusulas con letras pequeñitas y uno con la ambición o con el deseo de estrenar pues un aparato nuevo, y además los servicios que te dan pues no te dan ni la oportunidad de cambiar una cláusula y otra, ¿sí? Sino que ahí mismo vienen como un conjunto de 50 cláusulas y ya impresas, ya nada más viene ahí, fírmale aquí, y prácticamente es una gandalle por una de las partes. Sí, porque no da oportunidad de replicar ni de convenir. Ni de modificar, por ejemplo, esta cláusula cuarta, que si yo me retraso con un día, me van a sancionar con tanto de cantidad, y si yo no estoy de acuerdo, pues ¿qué es lo que hace la empresa? No te ofrece el servicio. ¿Qué tipo de contratos son los más comunes? ¿Cuáles son los contratos que más solicitan los clientes de los abogados o que se les solicitan a los notarios? Compraventa, cesión, pues esos son los que sobre más, todo compraventas y sí, cesiones. compraventa de un bien inmueble, de un bien mueble, cesión de derechos, precisamente esos. Correcto. Maestro, ¿qué tal si un día a mí se me ocurre, pensemos, hacer un contrato de compraventa sobre la persona de uno de mis hijos? Es decir, que yo quiera vender a través de un contrato notariado a uno de mis hijos y recibir en contraprestación una cantidad indeterminada de dinero. ¿Eso es posible legalmente? No, no es posible, porque la propia ley te marca que debe ser un objeto lícito, que debe estar dentro del mercado y que además debe ser parte de la interacción mercantil. O sea que un niño no es un objeto de comercio. No. Oh, ok. ¿Qué tal si yo quiero hacer un contrato o asegurar un compromiso con otra persona para un hecho futuro y además incierto? ¿Es eso posible? Si las partes están de acuerdo, se puede hacer. Por ejemplo, un contrato promesa de compraventa, una casa que está en un determinado lugar, se establecen las características de la casa y, ¿por qué no? Se habla que en determinado tiempo, 2 años, 3 años, los que las partes acuerden, y se hace efectiva la compraventa el día que se acuerde en el contrato promesa. Llegado el momento en el futuro, entonces se perfeccionaría el contrato y la compraventa. Sí. Ok. Oh, qué bien, maestro, qué bien. Me surge una duda en este momento. Si yo, por ejemplo, quisiera, no sé, comprar la catedral de la ciudad
y usted tuviera la disposición de venderme la catedral, ¿podríamos usted y yo llegar a hacer efectivamente, elaborar un contrato de compraventa sobre la catedral? ¿Sí podríamos? Podemos hacer todo lo que se nos plazca. Aquí la ventaja es que efectivamente el derecho hay que darle formalidad. Y efectivamente una de las características del contrato pues es la manifestación de esas voluntades. ¿Lo podemos hacer? Sí. Aquí el problema es que si el objeto del contrato está dentro del mercado, no hay problema. Si también el objeto del contrato es lícito, también no hay problema. Aquí en este caso, ¿existe la voluntad? Sí. En este caso, el objeto del contrato está dentro del mercado. ¿La catedral está dentro del mercado? No. ¿Es lícito? Pues no está dentro de la propia ley reglamentada que yo te vaya a vender la catedral de Morelia o que tú me la vayas a comprar. ¿Sí? Sí, efectivamente hay una voluntad. Lo podemos hacer, pero al momento de ir a la notaría no vamos a llegar con esa formalidad. Por lo tanto, no estaría dentro de los requisitos legales de que efectivamente pudiera yo venderte la catedral. Te puedo vender algo que está dentro de mi propiedad, que es mío. Sí, en este caso te puedo vender parte de mi tiempo, parte de mi trabajo y lo que yo pueda estar siendo consciente que en realidad esté dentro de la legalidad. Sí, no podemos irnos vagamente, te vendo aquella casa. Sí, tú estás de acuerdo con comprármela, yo estoy de acuerdo con venderla, pero resulta que esa casa pues efectivamente no es mía. Pues entonces no puede entrar esa legalidad. Y es donde vienen los problemas, porque sí se escucha mucho que la gente echa para abajo, o anula, los Sí. acuerdos de voluntades pues ya no se pueden llevar a cabo. Así es, sí, muchos contratos que se realizan, algunas personas tratan de sacar ventaja, sí, y encontramos los vicios de la voluntad, así muy a grosso modo, el error, el dolo, la mala fe, la violencia y la lesión. Efectivamente, tú tienes una chamarra, me gusta mucho, y te someto a que me la vendas. Pues ya no está la voluntad ahí implícita. ¿Sí? Otra de las cosas, yo tengo la necesidad de vender mi carro, pero sé que mi carro le está a 2 meses de que le estalle el motor. Yo voy, hay acuerdo de la voluntad. Sí, el carro está dentro del mercado. Sí, el carro está dentro de la legalidad. Sí, está bien, tan. Nos ponemos de acuerdo en una lana. ¿Cuánto me das? Yo te doy el carro, tal día te lo entrego, tan. Y al día siguiente de que lo entregué, ¡pum!, se truena el motor del carro. ¿Podemos anular ese contrato? Claro que sí. Tiene vicios de origen. ¿Por qué? Porque el vendedor sabía que el carro que vendía pues estaba dañado y por eso lo pretendía vender. No fue honesto, no fue Así sincero. es. En una idea vaga, que yo quiera vender algo, ¿sí?, pero que está encima de la ley, pues efectivamente estaría yo cometiendo un delito. ¿Sí? O sea, si se sale fuera de la voluntad, de la licitud y además del mercado, estaría cometiendo un
ilícito, un delito, ¿sí? Y eso ya trasciende todas las fronteras de la legalidad, que en este caso, pues ahora sí, si no es con pena corporal, pues ya existe otro tipo de sanciones, compañeros. Ok. Es, por ejemplo, si usted y yo hacemos o celebramos un contrato en donde yo le vendo 1 kilo de marihuana y después, ¿se puede llevar a cabo un convenio de esa naturaleza? Sí se puede llevar a cabo, sí se puede llevar a cabo. El problema es que ese puño de, de hierba, pues no es legal, no está dentro del mercado y por lo tanto caemos en una ilegalidad y se está cometiendo un delito. Obviamente, si hubiera un incumplimiento del contrato de compraventa de 1 kilo de marihuana, No se puede ir a tribunales no. a exigir el cumplimiento de las partes. En el otro lado, maestro, también los contratos pueden ser verbales y escritos, ¿verdad? Su mismo nombre lo dice, verbales, platicado con las personas. ¿Tú estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo en lo que nuestros padres, nuestros abuelos decían, pues es de palabra, lo está cumpliendo de palabra. Pero ya ahorita en estos momentos ya como que se perdió esa situación y ya por eso se va más allá y se establece el esquema de toda formalidad posible. Sí, por ejemplo, encontramos en materia laboral los contratos verbales. Sí, llega el trabajador a las 10 de la mañana, toca, oye, ¿me das chamba? Sí, métete desde ahorita, se pone a trabajar. No se requirió firmar el contrato, hay una manifestación expresa de uno acepta ser trabajador y el otro acepta ser patrón. Y hay algunos contratos que sí, por su misma naturaleza, requieren ser minuciosamente con todos los requisitos formales, como lo vimos el contrato civil, el contrato compraventa. Si yo voy a comprar una casa, pues no voy a arriesgar mi fortuna de toda una vida así nada más por palabra, ¿verdad? Pues, o sea, hay que darle la finalidad. Y yo también como abogado, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues asesorar bien a mi cliente. Ok, efectivamente, efectivamente. Sí, estos son los contratos, estas son palabras de un abogado, estas son palabras de alguien que conoce de estas situaciones todos los días, o un día sí y otro día no, pero que de manera consecutiva asesora, apoya u orienta a las personas, tanto con la transformación a palabras de esa voluntad, tanto con el acompañamiento de las personas ante las instancias, ya sea para dotarlos de validez con fe pública o para exigir el cumplimiento o en otro momento la nulidad ante los tribunales competentes. Sí. Okay. Muchas gracias, compañeros. Nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense mucho. Hasta luego, compañeros.